Bueno, vamos a comenzar con un video de conceptos previos relacionados con los equilibrios de precipitación, o también se les llama de solubilidad, dependiendo de cómo los veamos. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto, ¿sí? Les propongo que para comenzar a revisar algunos de estos conceptos, que pongamos un ejemplo en particular en donde se establezca uno de estos equilibrios de solubilidad, ¿sí? Vamos a suponer que vamos al laboratorio y que lo que vamos a hacer es colocar agua en un vaso de bohemia, ¿sí? Y vamos a comenzar a agregar este sólido, cloruro de plata, ¿sí? Este sólido se va a ir disolviendo a medida que yo voy agregando el sólido al vaso con agua y voy homogeneizando, es decir, voy agitando, ¿ok? Podemos incluso escribir una ecuación química que representa este proceso de solubilización del cloruro de plata. Sería cloruro de plata sólido, el cual se disuelve, y para eso se disocia en los iones constituyentes del sólido, ion plata más y anión cloruro. ¿Ok? Bien, es importante entonces que ustedes entiendan qué es lo que pasa químicamente detrás. Cuando vamos al laboratorio y hacemos algo, que ustedes puedan ser capaces de escribir la ecuación química que representa lo que está ocurriendo. ¿Ok? Claro, ¿hasta cuándo podemos hacer esto? ¿Podemos disolver virtualmente una masa infinita de cloruro de plata? Como se imaginarán, eso no pasa. En realidad, lo que ocurre es que se va disolviendo cloruro de plata hasta que llega un punto que ya no puedo disolver más. Esto ya lo hemos hablado en algunos videos anteriores, ¿sí? Cuando ya no puedo disolver más de esa sal, he llegado a superar ya la solubilidad de esa sal en esta cantidad de disolvente, en este caso agua, en estas condiciones de presión y temperatura. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bien, vamos a representar qué es lo que está pasando en el momento en el cual ya no puedo disolver más cloruro de plata y comienzan a aparecer, como ven aquí, los primeros, si ustedes quieren, granos de sólido, las primeras partículas de sólido de cloruro de plata que ya no se disuelven, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Vamos a colocar entonces inicialmente una cierta cantidad de cloruro de plata, que es lo que estoy intentando disolver. Inicialmente no voy a tener nada de iones en mi solución, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando he llegado a este punto en el cual ya no puedo disolver más cloruro de plata? Bueno, lo que ha ocurrido es que de todo el sólido que yo he intentado disolver, ¿sí? Solamente una parte, que voy a llamar X, se ha de haber disuelto, el resto va a quedar precipitado. De hecho, si yo sigo agregando cloruro de plata, ya no se me disuelve más, ¿sí? Bien, ¿y qué va a ocurrir en la solución que está en contacto con el sólido remanente? Lo que va a ocurrir es que se van a haber formado X de cada uno de los iones, ¿sí? Bien, como ustedes pueden ver aquí, yo ya no puedo disolver más sólido. Incluso aunque yo siga agregando sólido al sistema, ya no se me disuelve más. Y esta X es la cantidad máxima, si ustedes quieren, que se disuelve de ese sólido al llegar a este punto de saturación. Así se le llama, saturación de la solución. ¿Sí? Bien, a esta X se le suele llamar solubilidad. ¿Por qué? Porque es la cantidad máxima del sólido que puse que se me disuelve al momento de llegar a la saturación, cuando ya no puedo disolver más nada. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que pasa químicamente en el sistema? Si pudiéramos verlo a nivel atómico y molecular. Lo que ocurre es que al llegar a este punto de saturación, se establece el siguiente equilibrio químico. El que tienen allí. La velocidad de la disolución del cloruro de plata se iguala a la velocidad de precipitación del mismo, obteniéndose un estado de equilibrio químico, ¿sí?, llamado equilibrio de solubilidad, si lo miramos hacia la derecha, porque se solubiliza el sólido, ¿verdad? O de precipitación, también se le dice, si lo miramos de derecha a izquierda. ¿Ok? Bien, este es un equilibrio heterogéneo común y corriente, como otros equilibrios heterogéneos que hemos visto. Y tiene una constante que lo caracteriza, que se llama constante de producto de solubilidad, o KPS, como ven aquí. La constante de producto de solubilidad no es más que una constante de equilibrio cualquiera, de este equilibrio heterogéneo. Y por tanto podemos incluso escribir aquí cuál es su expresión.
La constante de producto de solubilidad va a ser entonces la concentración de ion plata por la concentración de cloruro, ambos en el equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio va a ser concentración de productos dividido concentración de reactivos, pero como ya sabemos, los sólidos y líquidos no participan de la expresión de la constante. Así que me va a quedar de esta manera. El producto de las concentraciones de los iones en equilibrio. ¿Ok? Incluso ya sabemos cuáles son las concentraciones de los iones en equilibrio. Es X, ¿verdad? Si trabajamos este cuadro en molaridad. Y por tanto esto va a ser igual, la constante de producto de solubilidad, va a ser igual en este caso a X al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, recuerden, a X le llamamos solubilidad porque es la cantidad máxima que se me disuelve en estas condiciones de sólido. Recuerde que cuando llego al equilibrio ya no puedo disolver más y he saturado mi solución. A la constante de equilibrio se le denomina constante de producto de solubilidad y como cualquier constante depende solo de la temperatura para el sistema que estemos trabajando. ¿Ah? Lo interesante de esto, y lo vamos a ver a lo largo de la resolución de los ejercicios de aplicación, es que aunque la KPS depende solo de la temperatura, X, que es la solubilidad del sólido, depende no solamente de la temperatura, obviamente, porque si cambia la temperatura cambia la constante de producto de solubilidad y me cambia X, ¿no? Sino que depende de otros factores. Y eso es lo interesante que vamos a ver en esta clase. Depende, por ejemplo, en algunos casos del pH, depende de la formación de especies complejas, depende de iones comunes que puedan existir en la solución, etc. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando un poco más en este tema de los conceptos previos. Y veamos ahora algo muy interesante. Vamos a dar una definición. Llamaremos PI o producto iónico al producto de la concentración de los iones que se encuentran en la solución, cada uno elevado al coeficiente estequiométrico, ¿verdad? En este caso 1. ¿Sí? Observen qué diferencia existe entre el producto iónico y la constante de producto de solubilidad. La constante de producto de solubilidad es el producto de la concentración de los iones en el equilibrio. Sin embargo, el producto iónico se define como el productoria de las concentraciones de los iones. Y no tengo por qué estar hablando de equilibrio en principio aquí. Les vamos a poner un ejemplo. Cuando yo comienzo a disolver el sólido, todavía no se ha establecido el equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo calcular aquí un producto iónico, como la concentración de ion plata y anión cloruro que tenga por haberse disuelto un poco de sólido que agregué, ¿verdad? En este caso, el producto iónico es menor que la constante de producto de solubilidad. ¿Por qué es menor? Porque esta productoria, ¿sí?, no llega a ser esta. Porque de hecho, si esta productoria llegara a ser esta, tengo que haber establecido ¿qué cosa? El equilibrio químico y voy a estar en condiciones de saturación. Deduzco que el producto iónico es igual a la constante de producto de solubilidad a la temperatura correspondiente cuando tengo saturada mi solución. Es decir, cuando, si ustedes quieren, ya la solución no me acepta más sólido. Siempre hay aquí una pequeña disquisición en este sentido, porque bueno, uno puede considerar saturación cuando todavía no se ha empezado a formar el sólido, pero está a punto de, o cuando se han comenzado a formar las primeras partículas submicroscópicas del sólido. Como quieran, estamos en ese punto justo. ¿Ah? Bien, si el producto iónico es mayor a la KPS, que esto puede pasar a veces, se dice que el sistema está sobresaturado. ¿Ah? Ojo con esto, porque que el producto iónico sea mayor que la KPS quiere decir que la concentración de los iones multiplicadas entre sí da mayor que la constante de producto de solubilidad y por tanto debió haberse establecido el equilibrio, pero no lo hizo. ¿Ah? Esto pasa solo con algunos sistemas en química, que no son muchos, ¿sí?, y que tienden a sobresaturar por un tema cinético. ¿A qué me refiero con esto? A que si uno toma un sistema en donde el producto iónico es mayor a la KPS para esa temperatura y lo perturba, por ejemplo, lo agita, muy probablemente lo que ocurre es que precipite el sólido, ¿sí?, y que entonces el producto iónico disminuya por precipitación del sólido hasta que sea igual a la constante de producto de solubilidad. ¿Ok? Bien, por último, yo les comenté hoy que la solubilidad X puede variar
Por ejemplo, por el pH, por la concentración de iones comunes, lo vamos a estar viendo en los ejercicios de aplicación, pero también les comenté algo muy importante y es que puede variar por la formación de iones complejos. Les voy a poner un ejemplo. En este mismo sistema, supónganse que estamos aquí, en donde tenemos cloruro de plata sólido, que ya no se disuelve más, y aquí los iones, ¿verdad? La solución saturada y se ha establecido este equilibrio. Yo podría agregar aquí un compuesto químico que reaccionara con alguno de estos iones. Por ejemplo, yo podría agregar amoníaco, que va a reaccionar con el ion plata, formando una especie muy estable, un complejo de coordinación que tiene como centro metálico la plata y dos moléculas de amoníaco como ligando. Ya hemos visto complejos de coordinación cuando vimos el video de reacciones químicas. Y recuerden que los complejos de coordinación, como es el caso del ion diamino plata 1, son extremadamente estables. ¿Qué quiere decir eso? Que esta reacción tiene un rendimiento de prácticamente el 100%. De hecho, esta reacción llega a un equilibrio químico que tiene una constante que se llama constante de formación, la cual en general, si buscan en bibliografía, son extremadamente grandes. Por ejemplo, esta anda alrededor, si yo no me equivoco mal, de 10 a la 7, 10 a la 8. ¿Sí? Así que en general, aunque se forma, se establece el equilibrio para dar lugar a esta especie compleja, en general estamos hablando de grados de avance tan importantes que puede considerarse casi que el rendimiento es 100%. Observen que si este equilibrio está muy desplazado hacia la derecha, entonces va a consumir ion plata. Y recuerden por ley Chatelier que si consumimos uno de los productos, el equilibrio tenderá a contrarrestar esa perturbación generando más iones y por tanto aumentando entonces la solubilidad de la sal en estas condiciones. Aquí ven cómo la formación de especies complejas puede entonces hacer variar la solubilidad de una sal en ciertas condiciones experimentales.